Hola personitas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a hablar del estrés. Si hoy en día le preguntas a 10 personas si tienen estrés, 11 te dirán que sí. Y la mayoría te dirán que el estrés es malo y que no tienen buenas herramientas para afrontarlo. Porque estas cosas no te las enseñan en el cole, ¿eh? Es mucho más útil saber hacer el mínimo común múltiplo. En fin, pero volviendo al estrés, ¿cómo de malo es y cómo podemos usarlo para nuestro beneficio? Vamos a ver qué dice la ciencia. Vale, lo hemos oído todos. El estrés es malo, estresarse mucho es malo. Te sube la presión, no te deja dormir, te da dolor de barriga o de cabeza, afecta a tu sistema inmune, bla, bla, bla. Pero como siempre, el asunto no es tan sencillo. En este estudio hecho en Estados Unidos, un grupo de investigadores preguntó a más de 28.000 estadounidenses cuánto estrés habían tenido el año anterior y si pensaban o no que ese estrés era negativo. 8 años más tarde, los mismos investigadores miraron los datos de mortalidad de los participantes y encontraron que la gente con un alto nivel de estrés tenía un 43% más de probabilidades de haber muerto de forma prematura. Pero, y aquí el dato importante, solo si creían que ese estrés era negativo para su salud. Considera esto un segundo. ¿Y qué hay de la gente que no pensaba que su estrés fuera negativo? Pues bien, los participantes que reportaron altos niveles de estrés pero que no veían este estrés como algo malo para su salud, no tenían más probabilidades de morir. De hecho, tenían el riesgo de muerte más bajo de todos los participantes del estudio, más bajo incluso que el del grupo de gente que reportó un nivel bajo de estrés. O sea, que en este caso no era el estrés lo que estaba matando a la gente, sino la combinación de estar estresado y además creer que ese estrés es malo. Y este estudio no es un caso aislado, se han hecho otros estudiando los efectos positivos del estrés y a la gente que tiene una visión mayoritariamente positiva de este. Sí, este tipo de gente existe. Y se ha visto que este tipo de gente suele reportar una mejor salud y que son generalmente más felices y productivos. Esto no quiere decir que el estrés no pueda ser malo o que estar súper estresado sea siempre positivo. El estrés puede tener efectos positivos y negativos, pero hacia dónde tire la balanza depende mucho de tu percepción personal del estrés y si hasta ahora esta ha sido negativa, no sufras, porque se puede cambiar con buenos resultados como hicieron en este estudio. Y quizás estés pensando, vale Clara, puedo entender que un cierto grado de estrés puede ser positivo, pero pasado un cierto punto, ¿no? Más y más estrés no puede ser bueno. Pues aquí es cuando las cosas se ponen un poco raras. Hablemos un momento del estrés postraumático. No se me ocurre peor forma de estrés. Recuerdo durante mi carrera hacer mi rotación en psiquiatría y pasar unos días en una consulta exclusivamente para víctimas de agresiones sexuales. Muchas de estas víctimas tenían estrés postraumático y esto es algo que yo nunca había visto y me pareció completamente debilitante. Pues bien, en este estudio se intentó predecir que participantes iban a desarrollar estrés postraumático según la intensidad de su respuesta de estrés inmediatamente después de sobrevivir a un accidente de coche. Esa intensidad se midió en base a la cantidad de adrenalina y cortisol en orina inmediatamente después del accidente. En el estudio se midieron estas cantidades y un mes más tarde se volvió a hablar con los participantes para ver cuántos tenían síntomas de estrés postraumático. Curiosamente, la gente que no desarrolló estrés postraumático eran los que habían tenido una respuesta de estrés más intensa tras el accidente. O sea, un mayor estrés inicial resultaba en menos estrés postraumático. Y de hecho incluso se ha estudiado cómo administrar hormonas de estrés puede mejorar los resultados de terapias contra trastornos de ansiedad y los síntomas del estrés postraumático, lo cual me parece bastante curioso. Y esto no solo pasa con este tipo de trastornos, la gente sana también se beneficia de una respuesta de estrés intensa. Estudio tras estudio y con participantes de contextos muy distintos, se ha visto que la gente con mayores respuestas de estrés rinden mejor bajo presión y que al contrario, lo que no ayuda es mantener la calma. Pero obviamente no todo en esta vida es el rendimiento, ¿verdad? Hay cosas más importantes como nuestra satisfacción y nuestro sentido de propósito en la vida. Y en este sentido parece que la gente con mayores niveles de estrés vive vidas más llenas de significado que la gente menos estresada. Una explicación para esto es que el estrés parece ser el resultado de estar implicado en actividades que le dan sentido a nuestra vida, como perseguir objetivos, tomar riesgos, formar una familia, aprender cosas nuevas, progresar en nuestro trabajo, etc. Y a estas alturas quizá te preguntas, y con la de cosas buenas que puede tener el estrés, ¿por qué siempre oímos la parte negativa? Bueno, esta idea se remonta a los años 30 con las primeras investigaciones de Hans Selye, y estoy segura de que acabo de descuartizar este nombre, lo siento, pero Hans Selye fue un endocrinólogo húngaro-canadiense y uno de los primeros pesos pesados en las investigaciones sobre el estrés. Sus experimentos iniciales se centraban en los efectos negativos del estrés, pero con el tiempo él mismo fue cambiando su discurso, llegando a recomendar el estrés bueno como antídoto para el estrés malo. Al final, el estrés ha resultado tener muchos más matices de lo que se pensaba años atrás. Si lo manejamos bien, puede mejorar nuestra vida y nuestros resultados. Si no, puede que ocurra todo lo contrario. Y la diferencia entre unos efectos u otros radica en nuestra
nuestra forma de ver las cosas, en cómo nosotros percibimos e interpretamos estos cambios fisiológicos en nuestro cuerpo. Con la mentalidad adecuada, el estrés es tu amigo. Pero, ¿cómo podemos desarrollar esta mentalidad? El estrés ocurre cuando algo que nos importa está en juego, y nosotros podemos elegir cómo nos queremos tomar ese estrés, si nos va a causar ansiedad porque vemos la situación como una amenaza, o si nos va a generar un estado de excitación positiva porque vemos la situación como un reto. Casi todo lo malo que hemos oído sobre el estrés ocurre cuando nuestra respuesta es la de amenaza. Cuando respondemos a un reto, el estrés nos hace mucho más efectivos. Así que lo que queremos es cultivar esta segunda respuesta más positiva. ¿Cuál es el primer paso? Pues es un poco contraintuitivo, pero lo primero es no mantener la calma. Imagina que tienes que dar una presentación delante de muchas personas y estás nervioso, te sudan las manos y tienes miedo de quedarte en blanco y te dices a ti mismo, venga, cálmate, ya te lo sabes, te lo has estudiado, te va a salir bien, venga, respira, bla bla bla. ¿A alguien le ha funcionado esto alguna vez? Pues en Harvard lo han puesto a prueba. En este estudio resulta que la gente que no intentó mantener la calma, sino más bien reetiquetar su nerviosismo como emoción, se sintió más positiva y con mayor confianza y dio mejores presentaciones que la gente que intentó calmarse. Resulta que luchar contra nuestras emociones es difícil. Decirle a la ansiedad, no, vete, no es un buen momento, no funciona. Es mucho mejor aceptar esas sensaciones e intentar reenmarcarlas como algo más positivo. Y esto me lleva al siguiente paso. Recuérdate que el estrés es bueno. Para medir los efectos de estar en tensión, los psicólogos usan el llamado test de estrés social. No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero seguro que era mala gente. En este test, primero te llevan a una habitación y te presentan a dos expertos en comunicación y análisis de comportamiento. Y te dicen que ambos te van a estar evaluando mientras haces una presentación, el contenido de tu charla, tu lenguaje corporal, tu voz, tu presencia, etc. Y te dicen que es muy importante que causes una buena impresión y que por favor lo hagas lo mejor que puedas. Entonces te dan 3 minutos para preparar una charla y no puedes usar notas. Te llevan a una habitación con un micrófono en el centro y te graban con una cámara mientras hablas. Pero es que hay más, el público está compinchado, ¿vale? Tiene que parecer que se están aburriendo o que están de mal humor mientras tú das tu charla. Bostezan, miran para otro lado, parecen decepcionados, hacen como que niegan con la cabeza y que apuntan algo y sobre todo nunca sonríen. ¿Os imagináis dar una charla con este panorama? Pues por si fuera poco, después de todo esto te hacen hacer un test de matemáticas. Te lo presentan como una prueba para ver lo rápido que puedes pensar. Básicamente te van dando operaciones que tienes que hacer en el momento en tu cabeza y darles una respuesta lo más rápido posible. Y no importa lo rápido que respondas, tus evaluadores siempre te van a decir que eres demasiado lento. Ah, y si te equivocas tienes que volver a empezar. Así que nada, ya sabéis qué pinta tiene el infierno. En fin, bromas aparte, este test de estrés social ha demostrado elevar tu cortisol un 400%. Pues bien, en este estudio se sometió a varios participantes a este test de estrés. A unos pocos les enseñaron que su estrés era positivo, que estaba ahí para movilizar recursos para afrontar un reto. A otro grupo simplemente les dijeron que si se estresaban, lo mejor era intentar ignorar ese estrés. Finalmente, al resto de participantes les dejaron desahogarse un poco jugando a videojuegos antes del test de estrés y no les dieron ninguna instrucción específica para cuando estuvieran estresados más adelante. ¿Adivinad quién lo hizo mejor? Pues sí, el primer grupo demostró más confianza en sí mismos, mejor lenguaje no verbal e interacción con la audiencia y menos ansiedad. Lo hicieron objetivamente mejor durante la presentación y además tras esta tuvieron menos pensamientos de miedo o fracaso. ¿Y sabéis lo más increíble de todo? Algunos de los participantes de este estudio tenían un trastorno de ansiedad social, pero una vez convencidos de que su estrés era bueno, sus resultados fueron los mismos que los de otros compañeros que no tenían ese problema. Al final del día todos nos ponemos nerviosos en ciertas situaciones tensas, pero es cómo interpretamos estos nervios lo que marca la diferencia. ¿Y qué interpretación nos puede ser útil? Principalmente pensar en nuestros recursos. Cada vez que estás en una situación difícil, hay una personita en tu cabeza decidiendo si puedes manejar la situación o no. Piensa en tus habilidades, en tu preparación, en tus fortalezas y decide si la cosa tiene más probabilidades de ir bien o de ir mal. Si crees que las demandas de una situación exceden a tus recursos, vas a responder como si estuvieras ante una amenaza. Pero si crees que puedes hacerlo bien, te lo tomarás más bien como un reto. Cómo te autoevalúas frente a una situación determina si vas a experimentar estrés bueno o malo. Así que la próxima vez que estés estresado, recuerda todo lo que tienes a tu favor y no te olvides de uno de tus mayores recursos, que es tu propio estrés. Porque si piensas que tu estrés es bueno, este pasa a ser un recurso en vez de una debilidad. Y por eso, si quieres ayudar a alguien que está estresado, lo peor que puedes hacer es decirle que se calme, porque esto implica que el estrés que está experimentando no es bueno y que no pueden manejar la situación. Es lo contrario de lo que seguramente quieres expresar. Así que si quieres ayudar de verdad, diles por ejemplo que son el tipo de persona que rinde mejor bajo presión, porque esto les hará enmarcar el estrés que tienen como un recurso que está ahí para ayudarles. Y ya que estamos puestos en ayudar a otros, una de las mejores maneras de afrontar tu propio estrés es pensar en los demás. Veréis,
Tomarse las situaciones difíciles como un reto es una de las mejores maneras de usar nuestro estrés de forma positiva, pero no es la única. Pensar en cómo lo que estamos haciendo ayuda a los demás es otra manera de canalizar nuestra tensión, ¿vale? Ser más valientes y aumentar nuestra motivación. Así que cuando las cosas se pongan difíciles, piensa en aquellos objetivos que son más grandes que ti mismo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. En este estudio se pusieron a prueba los efectos de pensar más allá de uno mismo durante una entrevista de trabajo estresante frente a un panel de observadores y una cámara que les iba a grabar. Se dividió a los participantes en varios grupos de intervención. A unos les dieron un elemento de control sobre la situación, ya que les dijeron que si la entrevista les incomodaba, podían correr una cortina para no ver a los observadores, lo cual seguramente les haría sentir más tranquilos. A otro grupo, en cambio, les enseñaron estrategias psicológicas para lidiar con la tensión. Y finalmente, a un tercer grupo de participantes les explicaron que las entrevistas de trabajo ponen a algunas personas en un estado mental de competitividad y autopromoción, lo cual es lógico, ¿no? Porque vas a una entrevista y lo que quieres es quedar bien y que te cojan a ti antes que a tu competencia. Pero acto seguido les hicieron una sugerencia. Les dijeron que quizás, en vez de centrarse en mostrar su superioridad, se sentirían más cómodos y lo harían mejor si se centraban en cómo conseguir ese trabajo les iba a permitir ayudar a otras personas o a formar parte de una misión más grande que ellos mismos. Entonces les dieron unos minutos para pensar en sus valores y en cómo ese trabajo les iba a permitir ayudar a otros y marcar una diferencia. Para examinar cómo estas distintas intervenciones afectaban a los entrevistados, los investigadores midieron sus niveles de cortisol antes y después de la entrevista. Además, observadores imparciales analizaron su comportamiento durante la entrevista. ¿Cuál fue el resultado? Pues bien, los participantes que habían reflexionado sobre cómo podían ayudar a otros mostraron un lenguaje no verbal más apropiado para desarrollar una conexión con sus entrevistadores, y los observadores imparciales valoraron sus respuestas como mejores y más inspiradoras que las del resto de participantes. Y a nivel bioquímico también tuvieron niveles más bajos de cortisol y ACTH. Las otras dos intervenciones, en cambio, no afectaron los niveles hormonales. Y todo esto, curiosamente, sin reducir el estrés subjetivo de los participantes, es decir, subjetivamente, este tercer grupo seguía igual de estresado que el resto, pero objetivamente lo hicieron mejor. Obviamente este es solo un estudio y la muestra era más bien pequeña, pero puede que hayamos dado con algo aquí. En definitiva, todos nos estresamos y a todos nos traicionan los nervios de vez en cuando, y no pasa nada. La clave está en darnos cuenta de que esta respuesta es normal y en última instancia aparece para ayudarnos. Si cambiamos nuestra percepción del estrés para pensar de esta manera, puede que subjetivamente sigamos igual de estresados, pero probablemente podremos usar ese estrés de una forma más positiva. Y oye, al final del día la vida va de esto, ¿no? Si nunca nos jugásemos nada y todo siempre fuese según nuestros planes, ¿qué tipo de vida estaríamos viviendo? Creo que tendría gracia durante una semana, pero luego nos aburriríamos, ¿no? No sé, decidme qué pensáis en comentarios, que os leeré. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros si no lo estáis. Nada más por mi parte, personitas, espero que os haya ido muy bien el día, no sé qué día vamos a publicar esto, pero nada, espero que todo esté yendo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene, si todo va bien. ¡Hasta la próxima!